Vamos a ver qué son las definiciones inicialmente de lo que es hipótesis. Se plantean en las investigaciones cuantitativas, dice, cuyo planteamiento define que su alcance será analítico, o en las que tienen un alcance descriptivo, pero que intentan pronosticar un hecho. Son susceptibles de someterse a prueba en diversas realidades, ciudades, países, unidades de salud, hospitales, etc. Son la guía de una investigación o estudio. Indican lo que tratamos de probar. La evidencia apoya o confirma, pero no prueba la hipótesis. Se derivan de la teoría existente, deben referirse a una situación real. Son respuestas provisionales a las preguntas de investigación. Surgen del planteamiento del problema y del marco teórico. Es una declaración verificable que puede incluir una predicción. La hipótesis verificada adquiere el estatus de teoría o conocimiento científico. El investigador no demuestra una hipótesis, lo que hace es recolectar datos, los cuales apoyarán o refutarán la hipótesis. Una falta de apoyo de los datos de investigación obligan al investigador a reevaluar su hipótesis. Es evidente que el carácter tentativo de la hipótesis la sitúa al inicio de un estudio cuantitativo en la fase conceptual y, lógicamente, antes de la obtención y análisis de los datos. Una vez analizada la hipótesis, no es lógico ni ético el cambiar o manipular su formulación inicial. Una vez que el investigador ha formulado claramente el problema de investigación y ha identificado y seleccionado las variables del estudio, el próximo paso es moldear las ideas plausibles, o sea, sujetas a aprobación, en hipótesis de trabajo que puedan dirigir las observaciones y mediciones de su investigación. Para pasar el examen como una proposición científica aceptable, la comunidad científica concuerda exigir 3 estándares básicos. La correspondencia con la realidad se refiere al alcance por el cual la hipótesis concuerda con verdades aceptadas, otras teorías científicas respetadas y otros datos empíricos confiables. La falsabilidad, que es un enunciado o una teoría, son realmente científicas en la medida que son susceptibles de someterse a una comprobación empírica crucial que pueda refutarla o falsarlo, o sea, desmentirla, el enunciado o la teoría científica. Coherencia y parsimonia significa que la formulación de la hipótesis tiene relación y es concisa, no es redundante ni indebidamente complicada. ¿Cuál es la utilidad de las hipótesis? Primero, son las guías de una investigación, ayudan a saber lo que tratamos de buscar, de probar, y proporcionan un orden lógico al estudio. Tienen una función descriptiva y analítica, según sea el caso. Cada vez que una hipótesis recibe evidencia, si es a favor, la información sobre el fenómeno se incrementa, y si la evidencia es en contra, se descubre algo acerca del fenómeno que no se sabía antes. Tercero, probar hipótesis. Cuando varias hipótesis de una teoría reciben evidencia positiva, la teoría va haciéndose más sólida. Cuarto, sugieren teorías. Diversas hipótesis no están asociadas con ninguna teoría, pero llega a suceder que como resultado de la prueba de una hipótesis se puede formular una teoría o las bases para una teoría. Características de la hipótesis.
debe ser específica, estableciendo las relaciones que espera encontrar entre las variables en términos de dirección y de las condiciones bajo las cuales las relaciones se sostienen. Las variables o términos de la hipótesis deben ser comprensibles, precisas y lo más concretas que sea posible. La relación entre variables propuesta por una hipótesis debe ser clara y lógica. Las definiciones conceptuales y operacionales ayudan a clarificar las variables utilizadas para construir la hipótesis. Las variables o términos de las variables deben ser observables y medibles, así como la relación planteada entre ellas, o sea, tener referentes en la realidad. Las hipótesis deben estar relacionadas con técnicas disponibles para probarlas. Se refiere a que al formular una hipótesis se tiene que analizar si existen técnicas o herramientas de investigación para verificarla, si es posible desarrollarlas y si se encuentran a nuestro alcance. Se vinculan lógicamente a una pregunta de investigación y a una teoría. Es refutable, o sea que es falsable, lo cual significa que se puede rechazar con las pruebas empíricas. Deben ser libres de valores propios del investigador y se deben basar en la observación objetiva de datos empíricos. Tipos de hipótesis. Tenemos la hipótesis de investigación, que son las proposiciones tentativas acerca de las posibles relaciones entre dos o más variables. Las hipótesis de investigación pueden ser descriptivas cuando se pretende describir alguna característica en la población a partir del valor de la o las variables. Pueden ser de correlación cuando se establecen asociaciones, predicciones o explicaciones no causales. Y pueden ser diferenciales, que son las que establecen diferencias y a su vez son de dos tipos. Las direccionales o de una sola cola, las cuales plantean magnitud de la diferencia entre grupos en una dirección. Y están las no direccionales o de dos colas, que establecen diferencia entre variables sin especificar magnitud o diferencia o dirección de la diferencia. Las hipótesis nulas constituyen proposiciones acerca de la relación entre variables, solo que sirven para refutar o negar lo que afirma la hipótesis de investigación. Por ejemplo, ejemplo de hipótesis nula, la administración de medicamentos no se encuentra asociada con daños físicos a la estructura de los dientes. O sea que la hipótesis de investigación, ya que vemos que esta es la que niega generalmente la hipótesis de investigación, sería la administración de medicamentos se encuentra asociada con daños físicos a la estructura de los dientes. Hipótesis alterna pretende establecer una diferencia en la comparación de dos muestras. Se trata de la afirmación contraria a la hipótesis nula y es la hipótesis que va en el sentido lógico que busca el investigador. Luego tenemos la hipótesis estadística, que es una proposición o supuesto sobre los parámetros de una o más poblaciones. Es importante recordar que las hipótesis siempre son proposiciones sobre la población o distribución bajo estudio, no proposiciones sobre la muestra. Estructura y formulación de las hipótesis. Estructura. Una hipótesis bien formulada cuenta con una estructura compuesta de tres elementos: unidades de análisis, variables y elementos lógicos. Las unidades de análisis, también conocidas como unidades de observación, representan el objeto de estudio, que pueden ser personas, instituciones. Suele tratarse de sujetos participantes en el estudio. Luego viene lo que son las variables, que es de hipótesis. Estas consisten en las dimensiones
aspectos, características o atributos susceptibles de observación y medición del problema de investigación. Los elementos lógicos, que son los términos de relación o enlace entre las unidades de análisis y variables. Por ejemplo, las expresiones sí, entonces, existe relación entre y, etc. Por ejemplo, de hipótesis, los lactantes que nacen de madres adictas a la heroína tienen peso al nacer más bajo que los lactantes de madres no adictas. La unidad de observación son los lactantes que nacen. La variable serían las madres adictas a la heroína. Y el elemento lógico sería más bajo que. Tenemos otro ejemplo. Las enfermeras de mayor edad tienen mayor probabilidad de expresar aprobación acerca de la expansión del papel de la enfermera que las más jóvenes. La unidad de observación son las enfermeras de mayor edad. La variable son aprobación acerca de la expansión del papel de la enfermera. Y el elemento lógico es menor probabilidad. Es posible formular una misma variable de diferentes maneras. Así destacamos la hipótesis conceptual, la operacional y la hipótesis nula. Tenemos ahí un ejemplo de hipótesis conceptual. La educación sanitaria que reciben los pacientes obesos disminuye su sobrepeso en mayor medida que si no la reciben. La lógica de la hipótesis conceptual salta a la vista porque sigue el sentido común. No obstante, no es posible verificar una hipótesis así formulada. Para esto es preciso traducir las hipótesis conceptuales a términos cuantificables, medibles y, en definitiva, analizables. Y así tenemos que a estas exigencias responden las hipótesis operativas, que establecen cómo se medirán los conceptos o variables a estudiar. Se trata de cuantificar para poder comparar y comprobar la relación enunciada de modo objetivo. Tenemos ejemplo de hipótesis operativa. Los pacientes obesos que participan en un programa de educación sanitaria, especificar contenido, metodología, cronograma y forma de evaluación, perderán un 30 a 40% de su exceso de peso inicial. Especificar escalas, tablas de medición y evaluación del peso respecto a los pacientes obesos que no reciben el programa de educación sanitaria. Pero para comprobar o contrastar una hipótesis se deben aplicar las correspondientes pruebas de significación estadísticas y estas requieren de una formulación conocida como hipótesis nula. La hipótesis nula, también conocida como hipótesis de no diferencia, es una proposición de conformidad con o no diferencia respecto de las condiciones verdaderas de la población de interés. En general, la hipótesis nula se establece con el propósito expreso de rechazarse. Ejemplo de una hipótesis nula: hay igualdad en los resultados obtenidos respecto al exceso de peso en el grupo de pacientes obesos sometidos al programa de educación sanitaria y el grupo de pacientes que no participó en dicho programa. Y aquí tenemos una serie de hipótesis con sus variables y qué tipo de hipótesis son. Ahí tenemos los lactantes que nacen de madres adictas a la heroína, tienen peso al nacer más bajo que los lactantes de madres no adictas. La variable independiente es la adicción a la heroína y la variable dependiente, peso al nacer. Es una variable sencilla y es direccional. ¿Por qué es direccional? Porque aquí dice más bajo, o sea, se mueve en una sola dirección. O sea, esperamos que estos niños realmente tengan un peso más bajo. Luego viene este otro ejemplo. Existe una relación entre la estimulación táctil
y la estimulación auditiva y la respuesta del ritmo cardíaco en los lactantes prematuros. Tenemos dos variables independientes, estimulación táctil y estimulación auditiva. La variable dependiente es respuesta del ritmo cardíaco. Este es un tipo de variable, tipo de hipótesis compleja. ¿Por qué? Porque tiene dos variables independientes que actúan sobre una variable dependiente. ¿Y por qué no es direccional? Porque acá no, nosotros cuando decimos que, que la estimulación táctil y auditiva y la respuesta al ritmo cardíaco, no establecemos a más o a menos cómo va a estar el ritmo, no que lo dejamos amplio, y por eso es no direccional, ¿verdad? Porque puede ser tanto para abajo como para arriba, que se estimule el ritmo cardíaco. Otro ejemplo, las enfermeras de mayor edad tienen menor probabilidad de expresar aprobación acerca de la expansión del papel de la enfermera que las más jóvenes. La variable independiente, edad de las enfermeras, y la dependiente, aprobación de la expansión del papel de la enfermera. Este es un tipo de hipótesis sencilla y direccional, ¿verdad? Tiene, aquí dice menor probabilidad. Luego, el apoyo preoperatorio estructurado es más eficaz para reducir la percepción del dolor y la solicitud de analgésicos en los pacientes quirúrgicos que el apoyo posoperatorio estructurado. Variable independiente, momento en que se efectúa el apoyo estructurado. Y variables dependientes tenemos acá dos, percepción del dolor en el paciente quirúrgico y solicitud de analgésicos en el paciente quirúrgico. Es una variable compleja porque igual tenemos dos variables dependientes. O sea, siempre que hay ya sea en la parte independiente o en la variable dependiente, hay dos variables, devuelve una variable compleja. Y es direccional porque no sabemos si va a ser que realmente se va a reducir o qué va a pasar realmente con la percepción del dolor. Los adolescentes, dice, están mejor informados acerca de los riesgos de enfermedades venéreas que los adolescentes. Bueno, aquí está que los adultos, está mal. Que aquí es las adolescentes que los adolescentes. Género de adolescente es la variable independiente. Las adolescentes están mejor informadas acerca de los riesgos de enfermedades venéreas, es la variable dependiente. Y fíjense en una cuestión que es bien importante acá. Cuando dice aquí, las adolescentes están mejor informadas acerca de los riesgos de enfermedades venéreas que los adolescentes. Entonces acá realmente el género de adolescente es la variable independiente, porque puede ser el adolescente o la adolescente. Entonces, un tipo de hipótesis sencilla y direccional, porque está hablando desde acá que están mejor informadas, o sea, tienen más información. Algunas aclaraciones al respecto. En una investigación se formulan hipótesis de investigación y nula. La opción tal vez más común es incluir las hipótesis de investigación y la hipótesis nula. ¿Cuántas hipótesis se deben formular en una investigación? Cada investigación es diferente. Algunas contienen gran variedad de hipótesis porque el problema de investigación es complejo. Por ejemplo, pretenden relacionar 15 o más variables, mientras que otras contienen una o dos hipótesis. Todo depende del planteamiento del problema. En una investigación se pueden formular hipótesis descriptivas de un dato que se pronostica en una variable, hipótesis de correlación, hipótesis diferenciales e hipótesis de causalidad. La respuesta es sí. En una misma investigación es posible establecer todos los tipos de hipótesis, porque el problema de investigación así lo requiere. No debemos olvidar que una investigación puede abordar parte del problema de forma descriptiva y parte analítica.
Los tipos de estudio que no establecen hipótesis son únicamente los exploratorios. ¿Qué es la prueba de hipótesis? Es una prueba estadística que se utiliza para determinar si existe suficiente evidencia en una muestra de datos para apoyar o refutar la hipótesis. ¿Qué ocurre cuando no se aporta evidencia a favor de las hipótesis de investigación? No siempre los datos y resultados apoyan las hipótesis, pero el hecho de que estos no aporten evidencia en favor de las hipótesis planteadas de ningún modo significa que la investigación carezca de utilidad. Recordemos que en la investigación el fin último es el conocimiento y en este sentido también los datos en contra de una hipótesis ofrecen entendimiento. Lo importante es analizar por qué no se aportó evidencia a favor de la hipótesis. La Asociación Psicológica Americana señala que en los reportes o informes de resultados se mencionen todos los resultados relevantes, incluyendo aquellos que contradigan las hipótesis. Deben definirse las variables de una hipótesis como parte de su formulación. Al formular una hipótesis es indispensable definir las variables incluidas en ella. Esto es necesario por varios motivos. Primero, para que los lectores del estudio que consulten la investigación le den el mismo significado a las variables de las hipótesis, es común que un mismo concepto se emplee de maneras distintas. Segundo, asegurarnos de que las variables puedan ser medidas, observadas, evaluadas o inferidas, es decir, que de ellas se puedan obtener datos en la realidad. Tercero, confrontar nuestra investigación con otras similares. Si tenemos definidas nuestras variables, podemos comparar nuestras definiciones con las de otros estudios para saber si hablamos de lo mismo. Si la comparación es positiva, confrontaremos los resultados de nuestra investigación con los resultados de los demás. Cuarto, evaluar más adecuadamente los resultados de nuestra investigación, porque las variables y no solo las hipótesis se contextualizan. En conclusión, sin definición de las variables no hay investigación. Las variables deben ser definidas de dos formas, conceptual y operacionalmente. Bueno, en este tiempo que resta, que es prácticamente 1 hora, 10 minutos, van a plantear las dos hipótesis que son descriptivas. Una es la hipótesis nula. Perdón, primero la hipótesis de investigación, o sea, cuál es lo que ustedes proponen, y luego la hipótesis nula o de diferencia. Si tienen alguna duda, me consultan. También podemos revisar, si alguien tiene dudas sobre lo del índice, también podemos revisarlo. Porque el parcial, la nota del parcial es esta tarea de esta semana, que implica hacer, digamos, presentar el documento ya prácticamente escrito de lo que es todo lo que se ha hecho hasta la fecha. Incluso quiero ver si lo tengo para que lo veamos, porque está en la aula virtual, para que ahí puedan revisarlo. Está como un vamos a ver. Bueno, este debe llevar portada, que aquí les pongo la portada, aquí el título, anteproyecto de investigación, título. Al poner el título quitan el título, los autores, el listado de los autores, la fecha que sería, bueno, cuando ya lo estén entregando, podría ser octubre, ¿verdad? Octubre de 2022. Esto es el contenido, llamado en otros índices, pero nosotros usamos contenido. Tiene que tener una introducción.
el planteamiento del problema, que está constituido por la situación problemática, enunciar el problema, objetivo de investigación, en general los específicos, contexto de estudio, justificación. Aquí es nada más factibilidad. Y la fundamentación teórica, que tenemos antecedentes, que ustedes ya lo hicieron, las bases teóricas, que son las que van a presentar junto con todo este documento, la hipótesis, y aquí está un ejemplo de introducción. Y aquí está prácticamente cómo van a ir rellenando todas la factibilidad y la fundamentación teórica. Y bueno, aquí se me queda que después son lo que son las fuentes de información, que esa es al final acá. Aquí va la bibliografía. Entonces, esta es la tarea 9 y que es la nota del parcial. Acá quiero ver. Sí, este es un ejemplo de cómo es la intro aquí, lo que dice, luego lo que debe en el contexto, en el ejemplo en sí, por ejemplo, si fuera el caso de sobrepeso. Aquí va el propósito del estudio, luego el alcance del estudio, luego se da lo que sería como el repaso de lo que lleva los capítulos. Nosotros realmente, ustedes van a llegar hasta el capítulo 1, el capítulo 2, ¿verdad? Porque hasta aquí hemos llegado. Ya el capítulo 3 no lo van a mencionar porque ese no lo hemos tocado. Entonces, este no va. Luego ahí mismo en el aula virtual va a estar ahí un documento que es sobre los lineamientos básicos para elaborar anteproyectos. Y ahí está la normativa, cómo se deben de los márgenes, numeración de los tamaño de letras, en la página 51. Entonces, bueno, entonces, si tienen alguna duda al respecto, si no, nos quedamos elaborando la hipótesis, la de investigación y la nula, para revisarlas. Otros pueden, perdón, acá, Natalie, dígame. Yo tenía una pregunta con respecto a la entrega. Como dice que es la nota del parcial, ¿verdad? Así ¿No es. sería mejor entregarlo el día martes, creo que sería el día que corresponde a la fecha del parcial? Sí, pero en los trabajos la nota realmente a mí me están pidiendo las notas al día siguiente, casi igual como que fuera un parcial escrito. Sí, pero la verdad que no está mala su idea. Podemos hacer esa excepción y que lo entreguen. No, lo van a entregar el lunes en la noche, o sea, a las 11:59. Está bien, vamos a darles un día más. Porque yo el 12, o sea, lo que es el martes, perdón, que sería el 4 de octubre, le tocaría estarlo evaluando y para efectos de presentar notas en esa misma semana. Sí, pero está bien, lo dejaremos para entrega de lunes, un día más.
¿Qué otra duda o aclaración? Si no, se ponen a trabajar y a las 5:10, quiero ver, 37. Si solo van a hacer la hipótesis, 5:10 es suficiente para empezar a revisarlas. Vamos a hacer siempre el grupo que salga sorteado, es el que va a pasar primero a exponer. Entonces, ¿quedamos así o hay otra inquietud? Bueno, entonces a las 5:10 nos vemos acá de nuevo.